Continuamos nuestra conversación con Fernando Fernández, especialista en Derecho Penal Internacional, que decíamos que es algo nuevo porque los estados eran muy duros en aceptar la soberanía transnacional, tener tribunales. En el caso del narcotráfico y el terrorismo, que genera tanta violencia y tanto dinero, tanto lavado de dinero, ¿cómo hacer precisamente que puedan llegar a la Corte Penal Internacional? Bueno, hubo una propuesta hace muchos años, el gran jurista Cherif Bassiouni propuso que estuvieran en ese código que luego terminó en el Estatuto de Roma, ¿no? Y eso fue sacado para darle un tratamiento individual y separado y más profundo. Y se consideran delitos de trascendencia internacional. Y el genocidio, lesa humanidad y de guerra son los más graves delitos. Por eso se crea para esos más graves crímenes esta Corte Penal Internacional. Pero podemos tener un tribunal penal para estos delitos tarde o temprano. Mira, si los estados se ponen de acuerdo y gastan lo que tienen que gastar para eso, pudiera ser, ¿no? Por ahora lo que hay que dar es más fuerza a los mecanismos internacionales entre naciones, quiero decir, ¿no? Entre las jurisdicciones locales. Y de hecho la Convención de Palermo, la Convención contra la Corrupción, que son todos dirigidos son para que los estados cooperen entre sí. Porque Palermo es delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Pero también Viena es narcotráfico, ¿no? Viena es narcotráfico y México es corrupción. Y México, OEA y Caracas, Tratado de la OEA contra la Corrupción, también forma parte de ese mismo paquete, ¿no? Entonces lo que se busca es, primero, que empresas o que grupos organizados, mafiosos, no puedan realizar este tipo de crímenes más allá de las fronteras de un país. Claro. Entonces se les da jurisdicción transnacional y transfronteriza a los tribunales locales para que puedan atacar desde el soborno transnacional, caso FIFA por ejemplo, que se atacó con una ley antimafia, o desde el soborno transnacional que pueda practicar alguna empresa estatal o privada fuera del país. Que por cierto, la FIFA era un modelo de transacciones claras, transparentes, dado que era el fútbol, y han encontrado una cantidad de hechos de corrupción terribles, lavado de dinero, ¿no? Tras bastidores, y por eso los atacan con la ley RICO. La ley RICO significa Racketeering Influenced Corrupt Organizations. Y eso porque son organizaciones corruptas. Y que muchos fueron hechos en Estados Unidos, muchas operaciones, ¿no? Claro, porque la FIFA tiene un local allá donde se hacen entrenamientos y tal, y es una ley que parte un hecho aquí, pero trasciende, eso es lo que se llama el iter criminis, y puede ir a cualquier parte, inclusive para Venezuela, para efectuar los pagos, etc. Entonces, fíjate, la FIFA no ha sido enjuiciada por persona jurídica, ni se ha aplicado la FCPA, que es la ley para empresas y personas naturales, sino que se aplicó la ley antimafia norteamericana. Claro, individual, personal. Porque además eran sobornos extorsivos. De hecho, hay un venezolano incluso que están pidiendo su extradición. Es procedente correcto, seguramente, pero los suizos también quieren aplicar la ley suiza en ese caso. Claro, pero hay mecanismos de cooperación. Y eso yo creo que va a proceder la extradición, porque ahí, digamos, hay reglas, ¿no? Si tienen que aplicar las mismas reglas parecidas en cualquiera de los foros, ¿no? O en juicios aquí o en juicios allá, pero ya los hechos están bastante bien constituidos a nivel judicial y de la investigación penal. Ahora, tú trabajas en la cátedra de la Universidad Central de Venezuela, Delitos Económicos Internacionales, que es parte del nuevo derecho penal internacional, ¿no? Eso es correcto. Hay, digamos, un derecho penal de las empresas y un derecho penal del crimen organizado. Y bajo esa división vamos enfocando las distintas cosas y la idea es que haya, digamos, más estudios de los que ya existen y haya especialistas que se formen en esa área porque es la vida del mundo globalizado. Venezuela acaba de entrar en noviembre del 2014 en esa ruta al tipificar este tipo de delitos acá en la legislación venezolana. Ahora, ¿cómo hacer el seguimiento cuando hay esa delincuencia organizada, está tan bien estructurada y es difícil llegar, por ejemplo, cuando se saca dinero por corrupción, llegar al fondo y recuperar ese dinero para el país? Bueno, fíjate, el tema está primero en el monitoreo y en la prevención. Tiene que haber normas éticas, códigos de ética, reglamentos dentro de la organización. Que lo hay en los bancos, en la sí los hay y son muy duros, son muy severos. Y tiene que haber una gran supervisión también, y eso hay organismos especializados, del gobierno también, superintendentes de gobierno, y luego están los mecanismos interactivos de los distintos países, ¿no? Por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional prevé... El GAFI famoso. El GAFI famoso, te puede poner en lista roja, lista negra, lista gris oscura, lista gris clara y lista blanca. Y son organismos no gubernamentales, ¿no? Pero no no son gubernamentales. Son instancias de banco. Son instancias, en este caso son de unidades de inteligencia financiera. De los estados que organizan esto y van dictando las pautas.
Y claro, siempre hay un gap en lo cual puede escaparse alguna cosa, pero sentando las reglas, eso tarde o temprano se recupera. De hecho, hay un GAFI suramericano y hay de Mercosur, en el cual GAFISUT. GAFISUT, sí. Venezuela forma parte de ese grupo, ¿no? Y Venezuela está en la lista blanca, pero digamos hay una cantidad de detalles que hacen que Venezuela todavía tenga algunas cosas que superar. Por ejemplo, cómo atacar las bandas locales. Por ejemplo, también cómo evitar la discriminación que hay entre el Estado, las empresas del Estado y las empresas privadas. Las últimas tienen responsabilidad penal, civil y administrativa y el Estado y las empresas del Estado no tienen ninguna responsabilidad, con lo cual te genera nichos donde pudiera haber corrupción, ¿no? Ahora, decíamos que hay un tratado sobre la corrupción, Sí, precisamente. hay dos tratados. Pero hay un internacional que tiene que ser local, regional, y que la ley nacional tiene que Exactamente, aceptar. tiene que prevalecer. Y el mecanismo de cooperación en la investigación y en la represión, que funciona. Mira, es impresionante, yo estoy suscrito a todos los blogs que te puedas imaginar y todos los días se me inunda el correo electrónico de todos los juicios que se están llevando a cabo en Brasil, por ejemplo, en los Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos, en Alemania, en China. Claro. En China ha habido un impacto impresionante debido, primero, a las acciones judiciales que se emprendieron en los Estados Unidos contra empresarios y contra individuos que cometían delitos en China. Claro. Y luego, eso ha generado las mismas investigaciones en China contra chinos y contra funcionarios de empresas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias al profesor Fernando Fernández, experto en Derecho Penal Internacional. Nosotros...